Gracias, señor presidente. En esta oportunidad queríamos titular nuestra intervención "Una nueva marcha del silencio interpela al Estado sobre justicia, verdad y memoria frente a crímenes de Estado". La sentencia dictada en el 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de María Claudia García de Gelman condenó al Estado uruguayo a hacer lo que es reclamado por las víctimas del terrorismo de Estado en cada 20 de mayo en la Marcha del Silencio. En aquel 2011 ya no gobernaban los partidos que habían sido sostén de la impunidad, gobernaba, contando con las mayorías parlamentarias, un conjunto de fuerzas políticas que en sus filas habían padecido los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Estos dos elementos, un gobierno progresista y con mayoría parlamentaria, explican la expectativa de que al impulso de lo que ordenaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esa vez el Estado destinaría los esfuerzos de todas sus instituciones para poner fin a la impunidad existente. Esta situación, sin duda, planteó un desafío para el Estado y un sistema político que hasta ese momento, con matices, había actuado en la lógica de los límites impuestos por la impunidad establecida por una ley aprobada bajo presión de las Fuerzas Armadas y posteriormente ratificada en un referéndum y un plebiscito. Y era también un desafío para las víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. ¿Cuáles eran esos desafíos para las organizaciones defensoras de los derechos humanos? Construir una herramienta de lucha que permitiera actuar en ese nuevo escenario que incorporaba de manera sustancial al sistema judicial y teniendo en cuenta un dato importante, que los gobiernos siempre se muestran poco inclinados a enfrentar a las instituciones armadas y ahora, como recientemente lo hemos demostrado, las vacilaciones en aprobar una ínfima ley limitando los privilegios de su sistema provisional. Esa nueva herramienta intenta ser el Observatorio Luz Ibarburu, que actúa con un doble propósito: operar sobre el sistema judicial y los otros poderes del Estado y contribuir a fortalecer a la sociedad civil de manera que ésta tenga la mayor capacidad posible para neutralizar una previsible poca voluntad del sistema político de cuestionar y terminar drásticamente con la impunidad. Unificar en un instrumento de lucha la experiencia del movimiento sindical, las visiones de otras organizaciones de la sociedad y el aporte de la academia no es una tarea para nada sencilla. De ahí, de que se cumpliera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se transformó en uno de los ejes principales de una estrategia que continúa en curso hasta el día de hoy. A nivel del Estado, las respuestas que se ensayaron para cumplir o para hacer parecer que se lo hace con la sentencia fueron y siguen siendo titubeantes y carentes de eficacia. Se creó una proliferación de organismos, comisiones, secretarías, grupos de trabajo, con los que se aparentó que existía voluntad política de cumplir con el sistema interamericano, pero en realidad se mostraron ineficaces justamente por una notoria ausencia de voluntad política de persecución criminal de los terroristas de Estado. Esto quedó de manifiesto en las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas y en la no comparecencia del Uruguay a la audiencia de la Corte Interamericana de mayo de 2017. A nivel parlamentario, desoyendo una propuesta desde la sociedad civil, se aprobó una ley que debía tener el propósito de solucionar algunas dificultades jurídicas previsibles, como la no aplicación de la ley de impunidad y de otras formas internas excluyentes de responsabilidad penal, como la prescripción, cosa juzgada y obediencia debida. Sin embargo, en realidad la ley aprobada terminó siendo, salvo quizás en uno de sus artículos, funcional a las estrategias de impunidad. Ante esta nueva expresión de la sociedad civil, que es la marcha del silencio, es importante realizar una reflexión sobre el papel de las organizaciones de la sociedad civil frente a los crímenes de Estado, que no es otra cosa que la constatación de las omisiones de los Estados. Esta reflexión es importante en razón de que a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que en el 2009, con otra integración, dictaminó la inconstitucionalidad de la ley de caducidad en razón del valor de las normas internacionales, le sucedieron a partir de 2013 otras sentencias declarando la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley 18.831, al que le siguió pronunciamiento sinuoso según la integración de la Suprema Corte. Actualmente existe en el máximo órgano del Poder Judicial una mayoría contraria a la constitucionalidad de la ley, que declara de lesa humanidad e imprescriptibles los delitos de terrorismo de Estado,
y ello constituye una seria amenaza para el futuro y que frente a ese hecho el sistema político guarda silencio mientras que el tiempo pasa. Es así que el tema de los derechos humanos se instauró como un referente de la acción de todos los niveles de la lucha democrática. Esto es lo que está una vez más en el orden del día en esta nueva marcha del silencio y la consigna que la convoca. Desde hace muchísimos años en Uruguay se inició una operación desde el poder estatal para forzar al olvido a la sociedad. Las experiencias límites que había vivido la sociedad operaron durante mucho tiempo como un mecanismo más de bloqueo de la memoria colectiva e individual. Esas situaciones que han vivido las sociedades víctimas del terrorismo de Estado en forma colectiva, ya sea en la inmediatez de los asesinatos, las torturas, los secuestros, las desapariciones o en su conciencia diferida hasta su constatación, tienen significados particulares según se ubique cada ciudadano, cada sociedad. Para las víctimas sobrevivientes más directas, el olvidar puede en algunos casos ser vivido como el descanso, la paz, luego de largos periodos vividos de extrema tensión. Y es sobre ese legado que desde el poder del Estado de las recientes democracias reinstaladas se la bombardeó con interrogantes amenazadoras. ¿Qué objeto tiene revivir el dolor del pasado? ¿Por qué insistir en revivir un tema que divide a la sociedad y nos quita la paz de los espíritus? El repetido "hacé la tuya" de las políticas neoliberales de los años 90, "viví el presente", además de un himno al individualismo, fue también una forma de restar sentido al pasado. Cuando la sociedad uruguaya estuvo inmersa en ese escenario y esos debates de qué hacer con su pasado reciente, las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas tuvieron que resolver aquel desafío tratando de integrar el pasado en un escenario que no era muy favorable. Era un escenario donde los que olvidaron por opción de conveniencia política quisieron hacer olvidar a los que no querían ni podían olvidar. Se invocó a razones de Estado y al mantenimiento de una paz para imponer la lógica del olvido y la impunidad que se había transado y pactado como condicionante del proceso de transición. En cada uno de los países que en Latinoamérica padecieron procesos dictatoriales, la transición tuvo sus características, sus especificidades, pero en muchos aspectos con un denominador común: no resolver su pasado de acuerdo a las normas y estándares internacionales. Con los medios y la fuerza que otorga ese poder de los Estados, la propuesta del olvido jugó con la inocencia del hombre común, agitándole los fantasmas del miedo para que la memoria individual termine destrozando los recuerdos de la memoria colectiva. Esta marcha, que puebla nuestra principal avenida cada 20 de mayo, es un acto más de resistencia a eso. En ese escenario subsistieron, aunque marginados y cada día más ignorados, los memoriosos, los testigos del terror, las conciencias acusadoras que representaban para las estrategias del olvido un peligro a conjurar. Para ello se intentó acallar a los militantes de derechos humanos y para ello los condenaron al silencio en la mayoría de los medios de difusión. En la lucha contra la impunidad se torna imprescindible hacer valer aquellas normas de derecho que fueron creadas con el esfuerzo de la sociedad civil en todos esos años, justamente para impedir su perpetuación. En ese marco y con ese horizonte se desarrollan hoy, desde el Observatorio Luz Ibarburu, diversas estrategias a nivel político y judicial. Dicho de otra manera, el Observatorio es una herramienta desde la cual se congregan esfuerzos, experticias para reclamar el acatamiento de Uruguay debía dar a la mencionada sentencia de la Corte Interamericana y sus obligaciones internacionales. Si no existen sociedades civiles fuertes y dinámicas, no hay garantías de democracias fuertes. Todos los avances en las políticas públicas de derechos humanos que existieron han sido resultado fundamental y principalmente de las víctimas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Todos esos avances que se realizaron casi sin recursos económicos, con el esfuerzo humano de las víctimas y defensores de los derechos humanos y en contra de las políticas del Estado que por muchos años apostaron a mantener la impunidad. Señor Presidente, queremos hacer llegar estas palabras y para eso adjuntamos las direcciones correspondientes a madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, al Observatorio Luz Ibarburu, al Servicio de Paz y Justicia, al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, CRISOL, Comisión de Fusilados de Soca, Asociación de Canelones Ágora, Secretaría de Derechos Humanos de Canelones y a la Comisión Especial 1/15 de esta Junta Departamental.